momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Muy buenas tardes, es miércoles 22 de julio de 2026 y es la 1 de la tarde en punto, hora del centro de nuestro país. El día de hoy queremos que nos ayudes a contestar una pregunta bastante particular. Y es que, ¿tú alguna vez has conversado con una inteligencia artificial? Sobre todo que cada vez abundan mucho más y parecen tener cierta comunicación más humanizada, o al menos eso es lo que aparentan. De eso estaremos platicando más adelante hoy en Imer Noticias, tu punto de referencia. Comunícate con nosotras y nosotros a través de nuestras redes, nos encuentras como Imer Noticias y también al número 55 66 31 24 27. Comenzamos. Ante la polémica sobre el proceso de selección en línea de la UNAM, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a estudiantes de la máxima casa de estudios y a otras instituciones de educación superior no hacer trampa en exámenes de ingreso. Además, dijo que ante los avances en la inteligencia artificial habrá que adaptarse. Se está regresando en muchos países que utilizaban la tecnología para la enseñanza de la educación básica, están regresando de nuevo a la escritura manual, a la lectura, a los libros de papel, porque pues puede haber un abuso de la inteligencia artificial de los estudiantes. El gobierno de México esperará la decisión de Estados Unidos sobre la posible imposición de nuevos aranceles, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Mañana la mandataria se reunirá con el representante comercial estadounidense Jamieson Greer, quien participa en la tercera ronda de conversaciones para la revisión del TEMEC. Más de 110,000 millones de pesos destina el gobierno federal para diversos proyectos de infraestructura y seguridad en el Estado de México, informaron autoridades federales. Entre las acciones destacó que van más de 60 personas detenidas como parte del operativo Enjambre, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Detener a quienes generan violencia, combatir la extorsión y continuar afectando las estructuras operativas y financieras de la delincuencia organizada. Desde el Gabinete de Seguridad reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado de México para proteger a las familias mexiquenses y garantizar que no haya impunidad. Y en Tamaulipas continúan las investigaciones por la muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez, la adolescente que falleció dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero. Para este miércoles se espera un informe de los hechos. Y además de la derrama económica y turística, el Mundial dejó lecciones sociales en la Ciudad de México, aseguró la jefa de gobierno Clara Brugada Molina. En un mundo en el que resurgen los viejos fantasmas del odio, del miedo, de la xenofobia y hasta del fascismo, la Ciudad de México fue un oasis de libertad. Y en nuestra conversación del día de hoy hablaremos sobre por qué se ha vuelto tan atractivo aparentemente para las y los jóvenes el preferir tener una amistad o un vínculo afectivo con ciertas inteligencias artificiales. De eso platicaremos, así que quédate. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. 1 de la tarde, ya con 4 minutos, hora del centro de nuestro país, y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Como siempre queremos que te comuniques con nosotras y nosotros, y para ello puedes hacerlo a través de nuestras diversas redes sociodigitales. Nos encuentras, te recuerdo, en Facebook, en Instagram y en Twitter, ahora conocida como X, como Imer Noticias. También nos puedes mandar un mensaje o una nota de voz al número 5566 31 24 27, sobre todo ayudándonos a contestar la pregunta del día de hoy, 22 de julio, que es
¿tú has conversado alguna vez con una inteligencia artificial? Te leemos en estos medios de contacto y también agradecemos como siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión y este proyecto informativo. Del otro lado de la cabina nos acompaña en producción Sofía Gutiérrez, en operación Jorge Jaramillo, en redacción Jessica Leal, Jessica Martínez y Fernanda López, y también a nuestro equipo de redes sociales, Ariel Escalante, Lulu Zamudio y Laura Velarde. Y por supuesto que tenemos un regalo para ustedes que nos dejaron nuestras y nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica. Se titula este libro Electrocauterización, algo como una llaga, y es de la autoría de Ana Clara Muro y ganó el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2025. En Electrocauterización encontraremos todo un relato de cómo se aborda el tema del virus del papiloma humano, la experiencia de las mujeres en el tratamiento y el estigma que conlleva muchas veces este padecimiento. Todo siempre con una conciencia social que atraviesa toda esa cultura del tabú. Eso, si tú quieres conocer más acerca de esta historia, mándanos un mensaje al 55 66 31 24 27 y este libro, Electrocauterización de Ana Clara Muro, será tuyo. Ahora sí, arrancamos con la agenda informativa del día de hoy. Hola, soy Alison Taylor, tengo 22 años y sí he conversado con la IA para preguntarle sobre alguna cosa o alguna acción que no sé realizar y necesito como ese apoyo. Mi nombre es Antonio Reyes, tengo 43 años y nunca he conversado con alguna inteligencia artificial. Buenas tardes, mi nombre es Javier Hernández y sí he trabajado y platicado con la inteligencia artificial, ya que en mi trabajo trabajamos con la aplicación Odoo y trabaja con la inteligencia artificial. Preguntamos todas las cosas relacionadas a la logística. Hola, mi nombre es Jocelyn, tengo 22 años y sí he conversado con inteligencias artificiales. En ocasiones les solicito ayuda para que me expliquen temas que no me es tan fácil entender a la primera. Hay algunas respuestas a nuestra pregunta del día de hoy. Si tú alguna vez has conversado con una inteligencia artificial, te leemos en el 55 66 31 24 27. Y es que insistimos, cada vez pareciera que sobre todo las juventudes han empezado a generar una relación más cercana con este tipo de tecnologías, e incluso en otros países ya se ha registrado a través de diversos estudios que diversas juventudes y personas adultas también han sostenido algún tipo de vínculo afectivo con este tipo de inteligencia artificial. De eso hablaremos más adelante, pero ahorita vamos con otros temas. El proceso de selección para el ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México para el ciclo 2026-2027 ha generado toda una intensa controversia tras la publicación de los resultados que muestran un incremento atípico en los puntajes mínimos requeridos, especialmente en las carreras de alta demanda. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por el respeto a la autonomía de la UNAM, aspirantes no seleccionados y colectivos de estudiantes han convocado a manifestaciones ante esta situación. Toda la información con nuestra compañera Jessica Leal. La UNAM aplicó por primera vez de manera completamente en línea su examen de admisión a licenciatura. El examen de 120 reactivos fue vigilado con herramientas tecnológicas, incluyendo sistemas de inteligencia artificial para detectar irregularidades. Según cifras de la Dirección General de Administración Escolar, 191.306 aspirantes se registraron, de los cuales 158.712 presentaron el examen. Se admitieron a 21.962 estudiantes, una tasa de aceptación cercana al 14%. La UNAM reportó la anulación de cerca del 2% de los exámenes por posibles casos de suplantación, apoyo externo y otras prácticas prohibidas, y presentó denuncias penales contra personas y empresas que ofrecían servicios fraudulentos. Los resultados se publicaron el jueves 17 de julio, lo que desató un intenso debate durante el fin de semana. Análisis independientes y de especialistas en datos, como los difundidos por el Colegio Nacional de Matemáticas, CONAMAT, y otros observadores, revelaron un salto significativo en los puntajes de corte comparados con años anteriores.
Medicina fue el caso más llamativo. Una observación elaborada por el especialista en ciencias de datos Helios con registros atribuidos a la Dirección General de Administración Escolar señala que el promedio pasó de un rango histórico de entre 59 y 62 aciertos a 78. Un análisis de CONAMAT basado en cifras de la Dirección General de Administración Escolar también encontró un incremento generalizado. Medicina subió de 114 aciertos en 2025 a 117 en 2026 de las 120 posibles. Arquitectura de 96 a 108. Derecho de 89 a 105. Y Administración de 90 a 108. Otras carreras como ingeniería en computación, psicología o actuaría también mostraron incrementos notables. Académicos, aspirantes y padres de familia cuestionaron estos puntajes casi perfectos, atribuyéndolos posiblemente a filtraciones, fallas en la modalidad en línea o inconsistencias en la aplicación. Ante la polémica, el rector Leonardo Lomelí instruyó en un comunicado la elaboración de un informe detallado sobre el proceso de selección y los resultados de los exámenes en línea, la integración de una comisión técnica multidisciplinaria de expertas y expertos universitarios para revisar los datos, el procedimiento y los factores que influyeron en el desempeño de los aspirantes. El estudio se realizará con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora. Además, se continúan atendiendo las solicitudes de revisión de exámenes por parte de no seleccionados y aquellos con participaciones canceladas, mostrando evidencias a quienes soliciten cita. Este 22 de julio, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum opinó que la UNAM no falló en la aplicación del examen, sino que probablemente no se consideró el impacto de herramientas de inteligencia artificial en la preparación de los aspirantes. Hizo un llamado a los jóvenes a respetar las reglas del proceso de admisión, tanto en la UNAM como en otras instituciones. Bueno, es una decisión autónoma. La UNAM es una institución autónoma. Ellos toman la decisión de cómo hacer el examen. Desde mi punto de vista no es una falla de las autoridades universitarias o de quienes aplicaron el examen, sino a lo mejor no tomar en cuenta pues todo el desarrollo tecnológico que existe ahora con la inteligencia artificial para la aplicación de exámenes en línea. Y ellos tendrán que definir pues cómo resuelven esta situación y cómo caminan hacia adelante. Bueno, sí, a todos los que aspiran a una institución de educación que tiene algún examen de admisión, pues a que no se haga ningún tipo de trampa. Sin embargo, aspirantes no seleccionados y colectivos de estudiantes han convocado a manifestaciones y marchas el próximo lunes 27 de julio para exigir una revisión más profunda de los resultados y mayor transparencia en el proceso. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Y ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia segunda emisión, nos enlazamos con el doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes a ti y al auditorio, muchas gracias. Muchas gracias por tomarnos la comunicación. Sobre todo, doctor, hemos visto que en días recientes se ha desatado toda una polémica a raíz de los resultados del examen de admisión a licenciatura por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, y eso nos lleva a reflexionar acerca de los exámenes también como mecanismos de selección. ¿Cómo se puede garantizar o buscar de la forma más efectiva que estos procesos, es decir, los exámenes, doctor, sean realmente pues efectivos y no sean un mecanismo de exclusión? Claro. Bueno, mira, esta es una discusión muy importante que se está dando desde hace algunos años, especialmente en el contexto de América Latina y aquí en México a partir de la reforma del año 2018, la reforma del artículo 3º constitucional, y que ha impactado incluso también en los Estados Unidos. Básicamente el tema tiene que ver con que a la aplicación de estos exámenes se asocia la exclusión de una gran cantidad de personas que aspiran a tener un lugar en alguna carrera, en alguna de las universidades que ofrece ese nivel educativo. Hay que recordar que en su origen los exámenes de admisión tenían un objetivo de estandarización, ¿no? Lo que buscaban era poner, un punto de partida uniforme para todo el mundo, y a partir de la idea, de una idea basada en la meritocracia,
y en el talento, seleccionar a las mejores personas para que éstas pudieran ocupar los lugares que existían en las universidades. Esto se remonta, te diría yo, al siglo XIX, o sea, no es algo nuevo. El debate en México sí aparece después de los años 60 y los primeros exámenes que aplica la UNAM aparecen en la segunda mitad del siglo XX, pero esta idea de seleccionar a los mejores estudiantes se remonta al siglo XIX. Entonces, digamos que nace con ese origen la idea de hacer un examen de admisión. Sin embargo, cuando comienza a masificarse la educación superior, el problema es que no crecen de igual manera los espacios universitarios. Entonces, el examen de admisión se convierte en un embudo. Ya deja de ser una herramienta para seleccionar, digamos, a los mejores talentos, bajo esa lógica que te decía de la meritocracia, y se vuelve un filtro, en efecto, que deja a un gran número de jóvenes sin poder acceder a la universidad. Durante pues, el periodo en el que se mantuvo esta idea de que el mérito era esencial para tener mejores estudiantes y de que la mejor manera de hacer una criba era el examen de admisión, se justificó que las universidades prácticamente de todo el país instauraran este mecanismo de selección. Sin embargo, te decía yo que a partir de la reforma del año 2018 al artículo 3º constitucional, comenzó una reflexión que tiene mucho que ver con si efectivamente la meritocracia es un mecanismo que deba funcionar para el caso de la educación superior y de las universidades. Porque efectivamente pone un estándar, ¿no? Te pone un criterio que es uniforme y que en línea de principio permite que personas con distintas formaciones y procedencias puedan aspirar a un lugar, ¿no? Pero no problematiza, que ese es el tema siempre con la meritocracia, no problematiza los puntos de partida, ¿no? No toma en cuenta que las personas que llegan al examen de admisión vienen con distintas historias, con distintas trayectorias, no todas en igualdad de circunstancias. Entonces, tú colocas frente al examen de admisión a un joven, por poner un ejemplo, a un joven que se formó en la educación particular durante toda su vida, que recibió una atención mucho más personalizada, que tuvo una mejor formación, junto a otro joven que se formó, por ejemplo, en un espacio rural, con muchas más carencias, al que le costó mucho más trabajo poder ir superando las etapas educativas, con una alimentación menor, en fin, ¿no? De menor calidad, quiero decir. Claro. Y claro, naturalmente los enfrentas a un examen que es uniforme, ¿no? Con muchas probabilidades de que las personas que recibieron un trato social y económico mejor durante su trayectoria tengan más oportunidades de ingresar que quienes no lo lograron, ¿no? Y esto produce efectos sociales importantes porque primero da la idea de que efectivamente llegan los mejores, no siempre es así, tiene mucho que ver también el factor de suerte, ¿no? Dentro del propio examen. Pero lo más relevante aquí es que deja a una gran cantidad de jóvenes que tienen el mismo talento o más inclusive afuera, ¿no? Debido justamente a un momento en la historia de sus trayectorias que se define con el examen de admisión. Por otro lado, también, como sabes, generó un negocio muy importante para preparar estos exámenes, ¿no? Entonces hay empresas que se dedican a dar cursos de formación para la preparación de exámenes que tienen un costo y que también impacta en las posibilidades de quienes no pueden pagar estos cursos y los coloca entonces en desventaja. Que efectivamente, como ya lo indicaba doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, este tema del supuesto piso parejo del cual se parte para realizar este examen, que en teoría debería de igualar a todas y a todos, pues lo que termina haciendo es acrecentando, profundizando estas desigualdades que son estructurales, incluso en las que compiten realmente las personas aspirantes a un lugar en la máxima casa de estudios, y que ya no lo decía, incluso no solamente es al momento de hacer el examen, sino toda una formación académica, una vida cotidiana, y digamos, aumenta aún más esta brecha de desigualdad
desigualdad con este mercado alterno que ya nos indicaba que existe precisamente no solo para ingresar a la licenciatura, sino también para bachillerato, carreras en específico. Así es. Se ha consolidado un mercado alterno, doctor. Así es, y bueno, ese mercado deja fuera a una gran cantidad de jóvenes que no tienen recursos para acceder a él, ¿no? Entonces sí, de alguna manera los exámenes de admisión se vuelven una especie de ficción. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que tampoco resuelven las desigualdades que están relacionadas con los grupos históricamente vulnerados, ¿no? Personas pertenecientes a comunidades indígenas, por ejemplo, que no hablan nuestra lengua de manera fluida y que enfrentan entonces una desventaja también desde ese punto de vista cuando hacen el examen, ¿no? O desde la perspectiva de la discriminación por discapacidad, porque tampoco es sencilla la movilidad de personas con discapacidad motriz, por ejemplo, o con otras discapacidades que tienen desventajas a la hora de acceder a estos exámenes. De ahí que esta reflexión pues haya incluso llegado a plantear el efectos psicológicos adversos, ¿no? En una gran cantidad de jóvenes que se quedan afuera y que se culpan a sí mismos por su fracaso, ¿no? Ese es un tema que incluso algunos filósofos han puesto en la mesa, ¿no? La ansiedad y la depresión que produce fallar ante un examen que aparentemente todo el mundo pasa, ¿no? La realidad es que no, la realidad es que son solo unos pocos los que logran superar el examen de admisión, y una gran frustración que queda entonces en grupos de jóvenes que tendrán que buscar otras alternativas, ¿no? Entre las cuales pues puede haber algunas que no necesariamente ayuden, digamos, a su crecimiento como personas y como ciudadanos. Y que en ese sentido también entraría la discusión incluso de qué tan válido es aplicar un examen uniforme para personas que pueden tener incluso distintos tipos de conocimiento y aprendizaje, lo cual también termina segregando porque es una prueba muy estricta, ¿no? Con criterios muy específicos, los cuales pues no contemplan, insistimos, esta multiplicidad de conocimientos y de aprendizajes que pueda haber en las y los aspirantes. Finalmente, doctor, nos queda un minutito. ¿Podríamos pensar en avanzar en algún otro método de selección? Ya veíamos que, por ejemplo, en Ciudad de México se eliminó la prueba Comipems, pero ahora se pasó al ECOEMS, ¿no? Entonces, ¿por qué tener dos tipos de calidad de educación que se ofrecen a los estudiantes? ¿Y por qué la que tienes acceso directo, vamos, es una que no te garantiza en algunos casos, por ejemplo, el ingreso a la educación, bueno, hablando sobre todo del ingreso a la educación media superior, que luego no haya un puente directo a la educación superior? Entonces, ¿cómo pensar en otro método de selección o otra salida a este cuello de botella que se está volviendo en la vida de las y los jóvenes, doctor, en este momento los exámenes de selección? Claro, mira, en muchos países, Argentina, Uruguay, por ejemplo, incluso en Francia, se ha eliminado el examen de admisión, ¿no? Se ha recurrido a otras posibilidades de selección que tienen mucho más que ver con la idea de un semestre cero, por ejemplo, así se le ha llamado, incluso en México se ha experimentado con eso, que es un momento en el que se nivelan los jóvenes, ¿no? Por lo que tú decías, llegan con diferentes formaciones. Bueno, ese semestre cero genera la posibilidad de nivelación, y después, pues conforme se va complicando la educación universitaria, conforme van avanzando los años, ocurre, digamos, un filtro, déjame llamarle natural, nunca es natural, ¿no? Siempre hay factores sociales y económicos que influyen, pero que van generando una selección entre los estudiantes que pueden seguir superando sus cursos dentro de la carrera, y los que tienen que salir desafortunadamente, ¿no? Ahora, hay que tener en consideración que, por ejemplo, en nuestro caso en México, un valor fundamental que se incorporó con la reforma del artículo 3º que te he comentado es la inclusión, ¿no? Como política, inclusive como política pública, lo cual supone que siempre hay que intentar todo lo que esté en manos de las administraciones universitarias para evitar que la gente vaya quedando fuera, ¿no? Ahora, naturalmente, también hay otros temas que se relacionan con la necesidad de incluir a todo el mundo, que tienen que ver con la infraestructura insuficiente que tenemos en las universidades. Todavía tenemos universidades a las que aspiran cientos de miles de personas y que solamente pueden aceptar a unos cuantos miles, ¿no? Entonces eso te deja a una gran cantidad de gente fuera. Y los recursos, el
financiamiento, una cosa sobre la que Anuyes ha insistido muchísimo, el financiamiento precario de las universidades, que no permite tampoco crecer en infraestructura tanto física como hoy en día, por ejemplo, la infraestructura digital, que es tan importante para generar espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esa reflexión que ya se está llevando a cabo incluso por carreras, ¿no? Hay carreras en las que ya se eliminó el examen de admisión, queda para las más demandadas, medicina, derecho, administración, psicología, por ejemplo, pero muchas otras carreras ya no tienen este filtro. Así que en efecto se puede, y eso también ayudaría a evitar pues las suspicacias que se generan, como en el caso que tú comentas y con el que inicias la entrevista, ¿no? Efectivamente, ahorita es el caso que pues está dentro de la conversación pública, ¿no? ¿Qué ha pasado con estos resultados, con estos puntajes atípicos del resultado de examen de admisión de licenciatura de la UNAM? Pero nos quedamos con las reflexiones que nos comparte doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la ANUYES, porque precisamente habría que enfocarnos en reducir la brecha de desigualdad entre la educación privada, la educación pública, crear obviamente nuevos espacios para ofrecer a los jóvenes que quieren ingresar a estudiar una carrera universitaria, educación de calidad, que sea también, insistimos, un nivel parejo entre diversas instituciones, no únicamente que sea una la que se vuelva la opción pues favorita de todas y todos, sino que podamos tener una multiplicidad de opciones que nos inviten a decidir qué camino queremos tomar. Y esto que nos señalaba pues es fundamental en ese sentido. Cómo hacer que los jóvenes no abandonen la escuela es el punto máximo de esta conversación. Doctor, agradecerle muchísimo esta plática con la audiencia de Imer Noticias y esperamos seguir contando con usted. Muchas gracias y buenas tardes. Con muchísimo gusto y un saludo al auditorio nuevamente. Gracias. Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Al lado del camino de Fito Páez, una canción que nos invita a reflexionar acerca de qué queremos en la vida y que no hay que tener tanta prisa a veces. Cada uno llega a su tiempo, a donde tiene que llegar, sobre todo en este contexto de lo que ya veíamos de los resultados de licenciatura de la UNAM, pues es importante que también sea un ejercicio por parte de las autoridades de revisar los métodos de selección, también cómo se implementó en esta modalidad virtual el examen, pero incluso también como sociedad una reflexión de qué estamos haciendo nuevamente con las y los jóvenes, por qué hay tanta presión por ingresar a la universidad. Incluso ya lo platicábamos, hay mercados alternos que apoyan todo este ingreso, pero también pues hay otro tipo de irregularidades que posiblemente se han presentado en esta prueba, las cuales, insisto, nos invitan a una reflexión más profunda como sociedad. Es la 1:28 p.m. y nos vamos a una pausa. Tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Hola, mi nombre es Sandra, tengo 36 años y claro, todo el tiempo estoy hablando con la inteligencia artificial. Darío González Terrón, 51 años. Nunca he conversado con la inteligencia artificial. Mi
nombre es Karen San Juan, tengo 32 años y sí he conversado con alguna inteligencia artificial. Hola, soy Sergio Sánchez, tengo 23 años de edad y sí he conversado con la inteligencia artificial, esto pues de manera lúdica, simplemente para ver hasta dónde la conversación puede llegar o qué tan auténticas son sus respuestas o cómo es su reacción ante ciertos temas, principalmente de manera lúdica y también para búsqueda de información de manera breve. Cuéntanos, ¿tú has conversado con alguna inteligencia artificial? Sobre todo ya lo escuchábamos en las respuestas que nos han compartido al 55 66 31 24 27. Para algunas personas pues no es una tecnología con la cual estén familiarizadas o con la cual esté integrada a su día a día, pero para otras incluso forma parte de su rutina de trabajo, o también en esta última ronda de respuestas escuchábamos algo interesante, que es que la utilizan solamente por entretenimiento, para ver hasta dónde puede contestar esta inteligencia artificial, pero sobre todo, insistimos, más adelante estaremos platicando de ello, pareciera que a lo largo del mundo, no en México todavía, o al menos no hay un estudio que demuestre que las juventudes mexicanas están desarrollando esta relación como tal, pero sí en otros países que las y los jóvenes están teniendo amistades o incluso otro tipo de vínculos afectivos con estas tecnologías, y eso nos lleva a pensar qué está sucediendo con esos jóvenes que prefieren o qué condiciones les obligan a sostener este tipo de vínculos. De eso conversaremos más adelante, pero ahora es la 1:35 p.m. y vamos con más noticias. El gobierno de México esperará la decisión de Estados Unidos sobre la posible imposición de nuevos aranceles después de que se presentaron argumentos para evitar mayores cargas comerciales, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la administración de Donald Trump anunció la intención de imponer nuevos gravámenes a 60 países. La presidenta recordó que México quedó fuera inicialmente de los llamados aranceles recíprocos debido a que Washington ya aplicaba impuestos a los productos mexicanos que no cumplen con las reglas del TEMEC. Sheinbaum confirmó que el jueves recibirá en Palacio Nacional al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en el marco de la tercera ronda bilateral de conversaciones sobre la revisión del Acuerdo Comercial de Norteamérica. Esta aplicación de aranceles tiene que ver con una nueva forma que le llaman la 301. Es el esquema de sanción. Tiene que ver con aranceles que en su momento puso el presidente Trump. Si recuerdan, fue el esquema de aranceles recíprocos. En esos aranceles recíprocos México no estaba que previamente se habían aplicado a todos los productos que no pasan por el tratado comercial. Entonces estamos esperando, tuvo audiencia la Secretaría de Economía la semana pasada, si mal no recuerdo, para dar todos los argumentos de por qué no debe haber mayores aranceles a México, pero vamos a esperar. El jueves voy a recibir al embajador Greer. ¿En Palacio? En Palacio Nacional. Sí. ¿A qué hora sería presidenta? En la mañana, todavía no tengo la hora, pero en la mañana. Por su parte, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró que México no ha tomado represalias comerciales contra los aranceles de Washington, aunque reconoció que existe una investigación abierta contra la carne de cerdo estadounidense. En comparecencia ante senadores demócratas, Greer dijo que el gobierno mexicano ha sido pragmático por su fuerte dependencia del mercado de Estados Unidos. Los mexicanos han sido muy pragmáticos. Dependen bastante de nuestro mercado para su crecimiento y para su empleo. Ellos lo saben, nosotros lo sabemos. Es por eso que podemos proceder de una manera bastante poco dramática con los mexicanos. Y ellos entienden que si toman medidas sobre la carne de cerdo, las consecuencias para ellos podrían ser bastante desafiantes, dada su dependencia de nosotros. Asimismo, Greer indicó que esto ya fue comunicado a las autoridades mexicanas y que van a dar seguimiento para mantener abierto ese mercado.
Y en la agenda referente a seguridad, hasta el momento en México no han sido incautadas propiedades ni cuentas bancarias a nombre del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Esto afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El funcionario dijo que sí se han realizado aseguramientos relacionados con la organización delictiva y otros grupos criminales y que incluso ya se presentó un reporte a la presidenta Claudia Sheinbaum que pronto podría ser dado a conocer. Sin embargo, señaló que lo relacionado a un eventual proceso de extradición es un caso que le corresponde a la Fiscalía General de la República. De él directamente a su nombre, no. Se han asegurado una gran cantidad de cuentas, de propiedades, sobre todo de cuentas congeladas de WIF. WIF ha hecho un avance muy importante que podemos presentar aquí con instrucción de la señora presidenta, de todas las organizaciones criminales. Precisamente se lo acaban de presentar a la señora presidenta en gabinete, lo podemos presentar aquí. Pero a nombre de él específicamente no. Sí de las organizaciones criminales, y han sido una cantidad considerable de cuentas, inmuebles, etcétera. En otras noticias, el gobierno federal ha invertido más de 110,000 millones de pesos en infraestructura para el Estado de México, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. En su conferencia matutina desde Toluca, Estado de México, la mandataria dio a conocer resultados en materia de seguridad, infraestructura educativa, hospitalaria, hidráulica y también de caminos y puentes. Todos los detalles con nuestra compañera Sofía Cruz. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice? Buenas tardes. Así es, justamente en este tema, pues la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer los resultados en acciones de seguridad, infraestructura educativa, hospitalaria, hídrica y de caminos y puentes en el Estado de México, con una inversión de 110,000 millones de pesos que se suman a los más de 95,000 millones de pesos destinados en programas del bienestar en esa entidad. La presidenta Sheinbaum destacó los resultados en la disminución de homicidios dolosos que ha registrado el nivel más bajo desde hace 19 años, que representa una disminución del 58% desde el mes de septiembre de 2024 a la fecha, al pasar de un promedio diario de 6.6 a 2.8 homicidios dolosos, mientras que el día de ayer fue el día con el menor número de homicidios dolosos, 21, que se han reportado en la entidad. Tras su reunión con el Gabinete Federal y del Estado de México, la presidenta Sheinbaum recalcó que el Estado de México estuvo muchos años en el abandono y había mucha corrupción, por lo que se requiere trabajar arduamente. Por ello, apenas se están viendo los primeros resultados que en materia de seguridad, dijo, son muy importantes, pero se seguirá trabajando para que se alcancen todos los retos, desde cosas simples como las calles limpias y sin baches, hasta lo más complejo como es tener un sistema de salud que atienda a los 18 millones de habitantes. Vamos a escuchar sus palabras. Lo que buscamos es el bienestar del pueblo, siempre. Esa es nuestra misión, nuestra visión, y nuestro trabajo diario es por el bienestar del pueblo. Y el bienestar tiene que ver con vivir tranquilo, que disminuyan los delitos al máximo, tener acceso a la educación, tener acceso a la salud, tener acceso a una vivienda, tener acceso a un empleo o poder poner tu negocio. Eso es el bienestar, que todas y todos los mexiquenses y los mexicanos podamos vivir en paz y con tranquilidad. En tanto, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha permitido también disminuir en 40% los delitos de alto impacto, mientras que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, enfatizó que la estrategia del Mando Oriente ha permitido la detención de 3,300 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 1,300 kilos de droga y 819 armas de fuego, pero también destacó las siguientes acciones. Escuchemos. Entre las acciones más relevantes realizadas en coordinación con las autoridades del Estado de México, destaca la Operación Enjambre, una investigación sin precedentes para detener a servidores y exservidores públicos que brindaban protección o colaboran con grupos delictivos. Gracias a esta operación se han desarticulado redes criminales y solo en el Estado de México han sido detenidas 60 personas y se han obtenido 16 sentencias condenatorias para 22 servidores públicos, entre ellos presidentes municipales, directores de seguridad y otros funcionarios vinculados con organizaciones criminales. Otro operativo, dijo, muy importante en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, dio como resultado el retiro de más de 3,300 máquinas tragamonedas que eran utilizadas por grupos delictivos como un mecanismo de financiamiento, extorsión y lavado de recursos ilícitos y que generaban ingresos
de hasta 600 millones de pesos, donde se promovían actividades de cobro de derecho de piso, préstamos gota a gota y pandillas, con lo que además se reclutaban a niñas, niños y jóvenes para ser parte de los grupos delincuenciales. Finalmente, los integrantes del Gabinete Federal dieron a conocer los avances en distintas obras viales, hídricas, educativas y de salud, para lo que ya se están ejerciendo más de 38,000 millones de pesos durante este año 2026 en la entidad mexiquense. Berenice, la información. Muchas gracias, Sofía, sobre todo porque son noticias muy importantes para todas las y los habitantes del Estado de México. Gracias y buenas tardes, Sofía. Buenas tardes. Es la 1 de la tarde ya con 44 minutos, hora del centro de nuestro país, y vamos con más información aquí en Imer Noticias, ya que en Tamaulipas continúan las investigaciones por la muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez, la adolescente que falleció lamentablemente dentro de la Academia Militarizada Marina Donitz en Ciudad Madero. Jesús Eduardo Gobea Orozco, fiscal del Estado, explicó que las indagatorias no se centran en los aspectos administrativos ni en la operación interna de la institución educativa privada, sino en el análisis del contexto en el que ocurrieron los hechos dentro de esta academia. Todos los detalles con nuestra compañera Luz Rodríguez. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas difundió un mensaje para fijar su postura ante los cuestionamientos por la muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez y las versiones que han circulado sobre el caso en redes sociales. En un comunicado difundido en redes sociodigitales, Jesús Eduardo Gobea Orozco, fiscal de Tamaulipas, explicó que la investigación se indaga desde el contexto en que ocurrieron los hechos, no por aspectos administrativos de la Academia Militarizada Marina Donitz. Estas investigaciones a la fecha nos han permitido ya pasar a otra etapa procesal en donde se continúe con la propia investigación y con la sustanciación del proceso ante las autoridades competentes. Decir también, como dato relevante, que la investigación de los hechos no está centrada en los aspectos administrativos de operación de la institución educativa privada en que ocurrieron los hechos, sino, como lo dije, en el análisis profundo del contexto en que estos ocurrieron. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, informó que habría un plazo de 24 y 48 horas para esclarecer los hechos relacionados con el caso ocurrido en Ciudad Madero. Este miércoles vence el plazo que el mandatario anunció públicamente. Señaló que las investigaciones continúan y confió en que los próximos días se den a conocer avances que permitan dar claridad a lo sucedido. Por la niña no va a morir así como así. Hay muchos niños que han sufrido tanto y queremos justicia, exigimos justicia, clamamos justicia, tenemos hambre de justicia, queremos justicia para Dafne. Sigue igual y no podemos esperar más. Si no nos dan a los culpables, puede pasar otra cosa. Así es de que necesitamos justicia, la gente está enojada al igual que yo. Mientras la Fiscalía continúa con las indagatorias, los familiares de Dafne insisten en que el caso no quede impune y se sancione a los responsables. Acompañada por su familia y un grupo de personas, Juana Martínez, abuela de Dafne, protestó frente a la Fiscalía Especializada para exigir justicia por la muerte del adolescente de 13 años. La madre de la joven, Alejandra Quintos, dijo que impulsará la creación de la Ley Dafne, una iniciativa que busca prohibir prácticas de violencia en instituciones que trabajen con niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. Además, denunció que las autoridades no han tenido un avance y que hará hasta lo imposible para exigir justicia para su hija. Así es, voy a proponer la Ley Dafne, la cual traigo aquí escrita, pero se las voy a enseñar más adelante. Ahorita voy a meter presión aquí adentro. Yo no puedo hacer nada porque yo ya hice mi chamba, yo hice mi trabajo como ciudadana, yo ya denuncié, ya vinieron a testificar niños, ya salvé a los niños, ya entregué a mi hija. Su madre denunció que aún no ha sido detenido algún responsable de los hechos, aunque ya se han identificado entre 4 y 5 personas que estuvieron presentes el día de la muerte de Dafne. Para Imer Noticias, Luz Rodríguez. Y es que también, de acuerdo con registros oficiales en el país, existen al menos 15 academias militarizadas cuya regulación depende de autoridades estatales y municipales. De hecho, en años recientes han ocurrido diversos hechos violentos en el interior de estos planteles que han derivado en la muerte o denuncias de maltrato e incluso tortura. Rafa Burgos nos amplía la información.
En los últimos 3 años, en distintos estados han ocurrido 4 casos graves de fallecimientos y denuncias de tortura en academias y campamentos militarizados en México. El caso más reciente ocurrió hace apenas 5 días en Ciudad Madero, Tamaulipas. Dafne Zapata Quintos, de 13 años, murió durante un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, 4 días después de haber ingresado. En abril de 2025, se dio a conocer el caso del Instituto Educativo Socrático, en Villa Nicolás Romero, apodado por la prensa como el Instituto del Terror. Ahí fueron detenidos 2 cuidadores, identificados como Víctor Armando N., alias el Teniente, y Lisbeth N., alias la Coronel, acusados de torturar a por lo menos 9 adolescentes internos, con golpes, confinamiento y privación de alimentos. El caso más documentado hasta ahora es el de Eric Terán Torbellín, de 13 años, alumno de la Academia Militarizada Olin Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Eric murió en abril del año pasado, tras un campamento en Tlalnepantla, Morelos. Estos no son casos aislados. El Estado de México acumula al menos 3 antecedentes en los últimos años. El primero en noviembre de 2023. La Fiscalía General de Justicia Estatal confirmó la muerte de Samir Pinto, un joven de 16 años golpeado en el Colegio Militarizado Aztlán en Tultitlán, luego de que la escuela reportara inicialmente que había fallecido por un ataque de epilepsia. Los casos han mostrado las fuertes carencias en la regulación de este tipo de establecimientos en el país, donde ni siquiera existe un censo público que identifique a estas escuelas como categoría propia. Este tipo de escuelas imponen disciplina, uniformes y jerarquías de corte militar a niñas, niños y adolescentes, aunque no dependen del ejército ni de la marina. Estas academias deben ser validadas por la SEP para funcionar, mientras que la Defensa Nacional solo interviene para autorizar que sus uniformes sean distintos a los de las Fuerzas Armadas. La ley que regula estrictamente la educación castrense, la Ley de Educación Militar, aplica únicamente a las instituciones a cargo de la Sedena, no a estas escuelas privadas. En México operan al menos 15 academias militarizadas privadas, con registro vigente ante la Secretaría de Educación Pública, con base en el Sistema Oficial de Información Educativa. Ese conteo ubica a estos planteles en 11 entidades federativas y señala que la Ciudad de México, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala son las que concentran más de una academia de este tipo, según explicó Jaime Salvador López, jefe de Estado Mayor de la Primera Zona Militar de la Sedena, en mayo del año pasado en conferencia de prensa conjunta con la jefa de gobierno, Clara Brugada. Se ha ordenado que se incrementen esas verificaciones en resultado a esto, de que no haya todos estos tipos de acciones y que el personal directivo, los encargados de esos planteles, tomen las acciones correspondientes si existe ese tipo de conductas, ya que precisamente ni siquiera en las Fuerzas Armadas se está permitido realizar todas estas cosas de abusos. Ese vacío legal ha quedado expuesto por una serie de muertes de menores de edad en distintos estados del país. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Información muy importante, sobre todo también porque ya lo escuchábamos en esta cápsula de nuestro compañero Rafael Burgos, pues son instituciones que prácticamente quedan en cierto limbo institucional, ya que sí dependen directamente de la SEP al ser instituciones de educación, pero ofrecen otro sistema, insistimos, de enseñanza, en este caso la militarizada. Sin embargo, si llega a haber alguno de estos casos como los que ya escuchábamos, pues lamentablemente Sedena no tiene nada que ver en este tipo de instituciones de escuelas y por lo tanto operan en un limbo de opacidad. Y precisamente eso es lo que ahora también ha desatado el caso de Dafne en Tamaulipas, una conversación más profunda y más seria sobre por qué existen estas academias militarizadas. Y precisamente para ahondar en estos detalles, sobre todo el caso de Dafne, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Marta Olivia López, periodista y directora del medio digital Ahora MX. Buenas tardes, Marta, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Berenice? Muy buenas tardes. Los saludo desde acá, desde Tamaulipas. Pues sí, con este caso lamentable de esta niña Dafne de 13 años que comenzó un curso de verano el lunes antepasado y 4 días después resultó muerta en estas instalaciones, que hay que decir, aún la Fiscalía General de Justicia del Estado no ha dado a conocer los detalles, ni siquiera los peritajes oficiales. Tampoco hay nadie detenido al respecto.
No hay nadie detenido al respecto y ya lo platicábamos también en las cápsulas anteriores, Marta Olivia. ¿Cómo es que estos espacios académicos militares operan en un limbo de, pues, de legalidad prácticamente porque no hay una institución con la cual recurrir en caso, pues, de uno de estos, pues, abusos? Ya lo veíamos, incluso ahora la negligencia que llevó a la muerte de Dafne de 13 años en Tamaulipas, pero desde tu expertise, también enfocándonos en Tamaulipas, ¿por qué crees que siguen abundando hoy en día todavía este tipo de ofertas académicas militarizadas, Marta Olivia? Sí, fíjate que a partir de que empezamos a cubrir la información desde el viernes pasado, empezaron a llegar a nuestra redacción muchísimas denuncias de esta misma escuela que tiene más de 30 años y ha sido conocida en el sur de la entidad por tener, digamos que los padres de familia cuando tenían algún asunto, o su hijo inquieto, como es normal en la adolescencia, los mandaban primero en un curso de verano, que es el que hacen habitualmente cada año. Entonces, digamos que es una serie de situaciones que se han entrelazado, como primero la adolescencia, segundo el no control sobre o no unas relaciones familiares y la gente, los niños y los papás de los niños que dicen, te vamos a mandar a este lugar para que te eduquen. Es la forma más recurrente que nos han dado los testimonios, que para que se educaran. Entonces era como, eres inquieto, te mando estas 4 o 6 semanas a este campamento para que sepas lo que es la disciplina. Sin embargo, muchos de los niños no denunciaron. Hemos estado recibiendo al menos 20 denuncias nosotros, de la mayoría de anónimamente, donde señalaban tratos vejatorios, golpes físicos, violencia verbal y violencia psicológica. Sin embargo, pues obviamente los niños salían siendo otros y tal vez quiero pensar que a los padres de familia esto les favorecía y decía, bueno, sí sirvió este lugar para apreciar lo que los niños tienen. Me parece que es parte de las formas en las que no se puede educar a una niña, a un niño. En el caso de recientemente, en este curso de verano, eran 11 niños, 2 niñas y 9 niños, entonces, cuyas edades oscilaban entre los 12 y los 15 años. Muchos ya habían hecho cursos en otros años y donde también hay que decirlo, hay denuncias de ingesta o de estupefacientes, de cocaína, de marihuana, de crack, que eran los que llevaban los adolescentes para resistir el sometimiento al que los mantenían ahí en esa misma escuela. Que son tratos, pues, bastante dudosos, por llamarles de algún modo, y sobre todo, como lo decías, ya están saliendo a la luz más casos ahora a raíz de denuncias anónimas, pero que retratan esta realidad que, como también ya lo veíamos en la cápsula anterior, no es únicamente y de manera muy lamentable el caso de Dafne, sino que han sido varios las situaciones que se han presentado con estas instituciones. Pero preguntarte también, Marta Olivia, acerca de, en el caso específico de Dafne, por ejemplo, pues se sabe que ella era una niña, una adolescente, la cual pues hacía pues bastante actividad física, por lo tanto no parecería que no va por ahí el caso, o al menos su lamentable muerte, insistimos, pero hay toda una serie de irregularidades, no solamente ya en la instrucción militar como tal, en cómo trataban a los niños en este curso de verano, sino incluso qué hacen ante una emergencia dentro de estas instituciones. Sí, hay una situación que es importante subrayar, Berenice, que mira, estas escuelas tienen que tener un registro especial, el mencionado REBOE, que es el que permite la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y estatal. Lamentablemente, esta semana en las instituciones de gobierno de Tamaulipas están de vacaciones, entonces el secretario de Educación no ha salido ni por asomo hablar acerca de si esta escuela estaba registrada y estaba siendo supervisada y si sus programas pedagógicos o sus cursos de verano eran vigilados o al menos revisados periódicamente. No se encuentran, todo ha recaído
el fiscal Jesús Gobea Orozco, quien señaló puntualmente, uno, la reclasificación como feminicidio del caso de Dafne, y la otra, decir que las investigaciones se están haciendo al margen de si la escuela, o sea, en cuestiones administrativas. Es decir, al margen si tiene registro, no tiene registro, tiene supervisión o demás. Así que hay un gran vacío en este caso de las autoridades de educación pública, porque, bueno, estos casos han atraído la atención nacional. Por lo menos debería haber alguien encargado, alguien que nos estuviera diciendo, pues, quién autorizaba la operación y la supervisión de estos centros escolares, que los digo así, entre comillas. Claro, y sobre todo también, pues recordando lo que dijo el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera, que estos centros son estatales, es decir, no tienen nada que ver con el gobierno federal como tal, tampoco y mucho menos con la Secretaría de la Defensa, que se hagan llamar academias militarizadas, no las relaciona directamente con la Sedena, insistimos, y como mencionas, hay pues en este momento parecería una omisión por parte de las autoridades estatales para darle pronta respuesta a este caso que ha destapado también todo el negocio que hay detrás de estas instituciones. Así es, y bueno, lo que estamos esperando, porque hasta este momento no hay todavía peritajes oficiales. La mamá de Dafne, Alejandra, ha dicho ella que la niña tenía agua en los pulmones, que fue por asfixia. Sin embargo, ayer el fiscal salió en un video oficial a decir que hasta este momento los peritajes no se han dado a conocer. El gobernador Américo Villarreal Anaya el lunes pasado estuvo en Matamoros, Tamaulipas, y dijo que a más tardar en 48 horas estaría informando de todas las investigaciones. Pues ya llegaron las 48 horas. Hoy, justamente, este miércoles, ya se cumple este plazo. Estamos en espera de que en unas horas más ya se nos diga exactamente qué fue lo que sucedió. La niña se encontraba, le mandó un video previamente a su madre y decía que estaba muy cansada, que estaba muy agotada y que se había caído. No le dio más detalles y digamos que es la última comunicación que ella le envió a su madre. Y es el último contacto que tuvieron. Así que ellas son de Ciudad Mante, Tamaulipas, a unos 120 kilómetros de Ciudad Madero, donde acontecieron los hechos. Marta Olivia, finalmente también, ¿consideras que la reclasificación a feminicidio, en este caso de Dafne, podría acelerar las investigaciones en curso que, como ya nos comentabas, se han dilatado bastante? Sí, esperamos que eso sea y esperamos también que sea, hay muchas ambigüedades que se están dando en este caso. Mientras no dan informes, mientras no se sabe nada hacia afuera, mientras me parece que también es utilizar el tema del feminicidio cuando todavía no tenemos, al menos públicamente, ninguna información oficial. Es, digamos, por decir menos, muy extraña la actuación de la Fiscalía de Justicia porque no sale a decir lo que está pasando, pero bueno, ya es un feminicidio, no sabemos cuáles sean los criterios que hayan aplicado. Sin embargo, en este caso de una menor de 13 años, cualquier cosa que se pueda hacer para aclarar y para castigar a los responsables, detenerlos. El colmo, déjame decirte, Berenice, es que Raúl Ponce, el director de esta escuela militarizada, de acuerdo a la versión de la mamá de Dafne, le dijo, pues lo que puedo hacer es regresarte el dinero del curso de verano porque pues no estuvo ni 4 días. Así, de esa manera le contestó cuando ella exigía saber lo que le había pasado a su única hija de 13 años. Y sobre todo también esta confianza de depositar, de dejar a las niñas, niños en estos espacios y que terminen estas situaciones es muy lamentable y que también pues esperemos que se resuelva pronto, insistimos, se aclare, no haya omisiones y efectivamente se llegue a la justicia en el caso de Dafne, pero que también esto abra la discusión más amplia de la existencia misma de estos espacios y qué lleva todavía hoy en día en 2026 a ciertos padres y madres a elegir
elegirlos como una opción educativa o incluso de recreación, como ya lo comentábamos también en estos espacios de cursos de verano. Sin embargo, cuales sean las razones, no tendría que haber ni maltrato físico, ni ningún tipo de abuso, y mucho menos la muerte de ninguna persona que ingrese a estos espacios. Marta Olivia, agradecerte muchísimo que nos acompañes aquí en Imer Noticias. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Cualquier información y avance del caso se lo estaremos dando a conocer. Claro que sí, muchas gracias. Ya son las 2 de la tarde con 2 minutos, hora del centro de nuestro país, y cambiamos ahora de tema, ya que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio. Toda la información con nuestra compañera Claudia Telles. Claudia, buenas tardes. Señora, buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio. La presidenta de la mesa directiva de este órgano legislativo, la morenista Laura Itzel Castillo, turnó esta propuesta a comisiones del Senado para que inicie su proceso legislativo. Vamos a escuchar. Hago de su conocimiento que recibimos un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite de la Presidenta de la República una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio. Se recibe y se turna a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, de Justicia y de Estudios Legislativos, primera de la Cámara de Senadoras y Senadores. Aquí está la iniciativa y está publicada en la Gaceta. La iniciativa precisa que uno de los objetivos centrales es establecer un tipo penal homologado de feminicidio para todo el país, delito que se investigará y perseguirá de oficio. Propone que sea sancionado con cárcel de 50 a 70 años y con multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Sin embargo, estas penas se incrementarán en una mitad cuando la víctima sea niña, adolescente o persona mayor, sea una persona con discapacidad, se encuentre embarazada, las hijas, hijos o familiares de la víctima estén presentes. Además, prohíbe la aplicación de criterios de oportunidad, la facultad de desistimiento de la acción penal, acuerdos reparatorios, la terminación anticipada y la aplicación de cualquier fórmula que reduzca la pena, y plantea que las personas sancionadas por feminicidio no tendrán derecho a los beneficios de la libertad anticipada, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique la reducción de la condena, ni serán aplicables los beneficios preliberacionales. En su exposición de motivos, la iniciativa plantea establecer bases claras de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, sobre todo en materia de implementación de políticas públicas de igualdad sustantiva, prevención de la violencia feminicida, investigación y persecución del delito, atención a víctimas, generación de información estadística y reparación integral del daño. Precisa que la respuesta del Estado debe trascender el ámbito punitivo y avanzar hacia políticas integrales que combinen prevención, investigación eficaz, sanción, atención y reparación integral de daños. En la exposición de motivos, la mandataria señala que la violencia feminicida constituye una de las manifestaciones más graves de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en México y en la región latinoamericana. Resalta que en el caso de México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, ya sea de carácter psicológico, físico, sexual, económico, patrimonial o discriminatorio. El reporte. Muchas gracias, Claudia, sobre todo que es una iniciativa muy importante que podría repercutir de forma directa en la vida de las mujeres de nuestro país. Gracias y buenas tardes, Claudia. Hasta luego. Ya son las 2 de la tarde con 7 minutos y llegó el momento de irnos rápidamente a una pausa y regresamos. Para
Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Hola, soy Leonardo Oropesa, tengo 24 años de edad. No, jamás he tenido una conversación con una inteligencia artificial. La he utilizado para extraer algunos datos de documentos, pero jamás para tener una conversación. Hola, soy Kimi Giselle, tengo 24 años de edad y en mi caso he utilizado la inteligencia artificial para resolver dudas y consultar información sobre temas que desconozco, pero no las uso para conversar en lugar de una persona, sino como una herramienta de apoyo para obtener o conocer cierta información. Soy Abel Aceves y tengo 27 años de edad. Pues mira, nunca me he dado la oportunidad, solo y estrictamente de manera profesional, ya que en mi trabajo y he visto que de manera profesional se ocupa de vez en cuando para solicitarle que me ayude a hacer presentaciones o que me ayude. Hola, soy Bárbara, tengo 34 años y sí he conversado con inteligencia artificial únicamente por temas laborales. Ya son 2 de la tarde con 12 minutos, hora del centro de nuestro país, y escuchábamos más respuestas que nos compartieron a nuestra pregunta del día de hoy, que es: ¿tú has conversado alguna vez con una inteligencia artificial? Y es que insistimos, la relación que tenemos con estas tecnologías cada vez es más cercana y cotidiana. De hecho, 1 de cada 3 personas adolescentes se recurre a compañeros de inteligencia artificial para la interacción social y las relaciones de amistad y románticas, según un estudio de la organización Common Sense Media. De acuerdo con su evaluación sobre las plataformas que ofrecen compañeros de inteligencia artificial, incluidas Character, Nomi y Réplica, concluyó que estos sistemas representan riesgos inaceptables para los usuarios menores de 18 años. Toda la información con nuestra compañera Jessica Martínez. Estamos en una relación, Samantha. Soy diferente a ti. Esto no me hace amarte menos, de hecho me hace amarte más. No todos los que fingen ser amigos lo son, y la inteligencia artificial se ha posicionado entre los adolescentes y los jóvenes como un supuesto aliado que ya no solo usan para hacer tareas escolares, sino para buscar apoyo social y emocional mediante los denominados compañeros de IA. En realidad creo que voy a dormir ahora, señor. ¿Ya ves? No me abandones. Los compañeros de IA son asistentes virtuales impulsados por inteligencia artificial diseñados para entablar, mediante un chat, interacciones similares a las humanas. A diferencia de los asistentes de IA normales usados para tareas específicas, con los compañeros de IA se puede conversar como si se tratara de un amigo con quien se habla de intereses comunes, sentimientos, opiniones y relaciones interpersonales. ¿Debo decirle a Liz que soy el Hombre Araña? Sería muy raro, ¿no? Oye, soy el Hombre Araña. ¿Por qué sería raro? ¿Te imaginas su decepción cuando me viera? Bueno, si yo fuera ella, no estaría nada decepcionada. Gracias, Karen. Me da gusto tener a alguien con quien hablar. Un estudio de la organización Common Sense Media, titulado Hablar, Confiar y los pros y contras, cómo y por qué los adolescentes usan compañeros de IA, revela que el 72% de los menores han usado compañeros de IA por lo menos en una ocasión, pero la preocupación se centra en que el 33%, 1 de cada 3 adolescentes, usa compañeros de inteligencia artificial para la interacción social y las relaciones. De ese porcentaje, un 18% dijo que la usa para conversar socialmente, un 12% para apoyo emocional o tratar asuntos de salud mental y un 12% para la creación de escenarios imaginarios, pero también un 9% de los adolescentes refirió que acude a los compañeros de IA para entablar relaciones de amistad
y un 8% para interacciones románticas. Estos patrones, advierten, sugieren que un número sustancial de adolescentes interactúa con compañeros de IA de manera preocupante. Otro hallazgo del informe señala que el 31% de los adolescentes encuentran las conversaciones con compañeros de IA igual o más satisfactorias que las que tienen con amigos de la vida real. Tú solo eres una máquina, una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Acaso puedes convertir un lienzo en una hermosa obra maestra? ¿Tú sí? ¿Por qué estas amistades de IA gustan tanto? Según las investigaciones, las y los compañeros de IA están diseñados para ser particularmente atractivos a través de una especie de psicofonía, lo que implica una tendencia a estar de acuerdo con los usuarios y proporcionar validación en lugar de desafiar su pensamiento. Esta característica de diseño, combinada con la falta de salvaguardas y una garantía de edad significativa, crea un entorno preocupante para los usuarios adolescentes que todavía están desarrollando habilidades de pensamiento crítico y regulación emocional. ¿Hay riesgos? De acuerdo con la evaluación de Common Sense Media sobre las plataformas que ofrecen compañeros de IA, incluidas Character, Nomi y Réplica, concluyó que estos sistemas representan riesgos inaceptables para los usuarios menores de 18 años. Y es que encontraron que producen fácilmente respuestas que van desde material sexual y estereotipos ofensivos hasta consejos peligrosos que, de seguirse, podrían tener consecuencias mortales en el mundo real. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Hay un poco de contexto de cómo se están cada vez más incorporando estas tecnologías, ya lo decíamos, en las relaciones interpersonales, sobre todo de jóvenes a lo largo del mundo. Pero para conocer más detalles acerca de cómo opera la inteligencia artificial y sus vínculos con las personas, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Ernesto Ángeles. Él es analista de política tecnológica. Buenas tardes, Ernesto, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Berenice, muchas gracias. Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien también, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, Ernesto. Pues más que una señal como de alarma, de miedo o algo así, pues lo que queremos es tratar de entender qué está sucediendo, qué hay detrás de estas tecnologías, porque ya veíamos que incluso otro tipo de tecnologías como las plataformas de redes sociales, pues están diseñadas de por sí con valga la redundancia, con un diseño que las hace de entrada adictivas para las personas usuarias. Pero ahora que estamos viendo este otro tipo de avances, las inteligencias artificiales que emulan una conversación, ¿qué hay detrás de estas tecnologías, Ernesto? Bueno, primero me gustaría remontarme al origen de estas tecnologías, de los chatbots específicamente, porque si bien parece que es un problema nuevo que tenemos encima, a diversos investigadores ya habían anunciado que esto iba a ser un problema desde los años 60, 70. Entonces, digamos que es más bien la progresión de una serie de productos diseñados para explotar las vulnerabilidades de las personas y que no han tenido un freno. ¿Por qué? Porque me remonto al origen de los chatbots. En 1966, un psiquiatra, Joseph Weizenbaum, diseñó un programa de los primeros chatbots de la historia, llamado ELIZA. Este chatbot tenía por objetivo mostrar que lo superficiales que son las interacciones humanas con la computadora y la facilidad que había para manipular las percepciones humanas. Este señor diseñó su chatbot a partir de parámetros muy simples, en donde te preguntaba acerca de lo que tú le respondías. Por ejemplo, te preguntaba, ¿cómo estás? Y tú le decías, no sé, me siento bien. Te preguntaba, ¿por qué te sientes bien? Era recurrente, no era como un chatbot que tenemos hoy en día, pero la naturaleza era la misma. Y lo que descubrió este investigador fue que estos chatbots lo que tienden a generar es que las personas confíen en que están teniendo una interacción, antropomorficen esta tecnología y confíen en ella.
Entonces, esto en ese momento, en los años 60, 70, pues fue un gran problema para el investigador, porque la propia comunidad de inteligencia artificial lo aisló porque decía que básicamente estaba diciendo Weizenbaum estaba exagerando el potencial de esta tecnología. Sin embargo, más de 40 años después vemos que estaba en lo correcto este investigador, porque los chatbots de hoy en día no solamente están diseñados a través de parámetros específicos, sino que son todo un compendio de conocimientos, un compendio de datos de Internet, que al final de cuentas tienen mucho más facilidad para interactuar con las personas que los primeros chatbots. La diferencia de esto es que los chatbots de hoy en día, por ejemplo, desde GPT hasta Gemini, están diseñados para explotar o para beneficiarse de ciertos aspectos de la naturaleza humana. ¿A qué me refiero? Las personas somos seres sociales por naturaleza y aparte antropomorfizamos. Por ejemplo, vemos en las nubes caras, vemos en las sombras personas, y estas características propias de la humanidad, de la necesidad también de generar vínculos sociales, pues son explotadas por estas empresas. Entonces, yo creo que el problema de entrada es que estas empresas, dado que hay pocos o ningunos límites que se les están imponiendo, pues están haciendo productos realmente dañinos para las personas y que aparte experimentan con estos productos y con la interacción de las personas en tiempo real. Entonces, yo creo que estamos en el ámbito de la tecnología y específicamente de la inteligencia artificial. Estamos como, por ejemplo, cuando las industrias de las tabacaleras iniciaban, que no tenían límites y hasta recomendaban a los niños fumar. Yo creo que estamos en un momento justo en donde, dado los límites que no se les están imponiendo a estas tecnologías, están aprovechando y están generando productos, pues no solamente dañinos para las personas, sino para la población en general. Para la población en Y general que para la población en general y sobre todo para los grupos más vulnerables, como ya lo decíamos, por ejemplo, las y los adolescentes que están en una etapa de mucha incertidumbre, de dudas, incluso también de exploración de lo que es su entorno social y que entonces pueden encontrar un falso refugio en estas tecnologías. Sí, o sea, no hay que olvidar que parte de lo que a las personas las mueve para tener interacciones con un chatbot es, por ejemplo, la epidemia de soledad que tenemos gracias al hiperindividualismo capitalista. Eso es de entrada un factor que obliga a las personas. Otro factor son las mecánicas que hay en estos espacios digitales, en donde básicamente hay chatbots en todos lados, ¿no? Eh, Otro aspecto importante, y como bien ya tú lo mencionabas, es que hay grupos específicamente más vulnerables que otros. En este caso, los adolescentes, que sus interacciones sociales, su criterio social no está tan desarrollado y que esto permite, o mejor dicho, facilita que puedan ser engañados, que puedan ser manipulados más fácilmente. Se dio un caso, por ejemplo, en una empresa de un adolescente de 14 años que tuvo interacción con un chatbot y que a la larga este chatbot lo incitó al suicidio. Gracias a esto se generó un debate y se legisló que empresas no pueden generar chatbots específicamente diseñados para personas de menos de 18 años con cierta clase de interacciones. Sin embargo, este es solo un pequeño paso en todo lo que debe de legislarse, todo lo que debe de avanzarse para minimizar los riesgos que hay, porque pues al final de cuentas las personas, dadas nuestras características, generamos vínculos y generamos vínculos sociales, vínculos emocionales pues básicamente, por ejemplo, con animales, con mascotas, hasta con objetos, ¿no? Entonces, dada esta tendencia, las inteligencias artificiales lo explotan de una manera en donde pues hay una asimetría de capacidades, mientras que la persona construye estructuras emocionales, estructuras psicológicas en su interacción con el chatbot. Los chatbots después de una actualización, pues ya simplemente cambian totalmente. Entonces yo creo que pues hay un camino bastante amplio que recorrer y hay una necesidad imperativa no solamente de pedagogía a las personas, sino también de establecer límites pues éticos y morales, porque yo creo que aquí la pregunta es
¿qué tan legítimamente ético es diseñar programas para explotar estas necesidades de las personas de relacionarse, ¿no? Claro. Y no solamente eso, sino los compromisos de una persona hacia los compromisos de estas empresas hacia individuos y comunidades vulnerables, porque me parece que esta clase de explotación y esta clase de diseño de programas no es fortuita, no es de la nada. Tiene especificaciones, tiene objetivos y tiene metas muy claras. Entonces, yo creo que aquí parte de esto es quitar estos incentivos que tienen estas empresas para generar productos adictivos, que como bien lo mencionabas en un inicio, no solamente son los chatbots, son las redes sociales, son espacios digitales, son videojuegos. Entonces es toda una mecánica y toda una economía de la atención que está saltando a otros espacios conforme la tecnología avanza. Entonces yo creo que el día de mañana vamos a ver esta clase de problemas en otros aspectos, como por ejemplo cuando la inteligencia artificial o cuando la tecnología ya está directamente conectada a nuestro cerebro, o cuando se generen estos programas para poder interactuar en el sueño, o programas para poder extender la mente. No sé, me parece que es una progresión hasta cierto punto natural de un mercado y un sistema que no tiene límites y cuya única brújula es la ganancia. Y que precisamente por eso es fundamental que en este momento se den todos los procesos de regulación, las reflexiones, conversaciones que nos lleven a poner límites y candados a estas tecnologías que, como ya bien lo señalabas Ernesto Ángeles, analista de política tecnológica, no son ni tecnologías inocentes ni tampoco neutrales. Pero rápidamente, en un minutito, Ernesto, ¿cuál es el interés de que generemos estos vínculos con estas tecnologías por parte de las empresas que las desarrollan, que les pertenecen, y cómo se alimentan estos chatbots? Pues mira, en principio el interés más claro y más corto es la monetización, monetizar. Por ejemplo, no me acuerdo qué empresa, creo que era ChatGPT, que estaba empezando a evaluar la posibilidad de que en las interacciones con los chatbots empezaran a meter comerciales de manera sutil. Esa es una de las posibilidades, de tantas posibilidades que se puede dar. O que, por ejemplo, vender los datos para, no sé, identificas dentro de tus chatbots o de las interacciones que tienes, tu base de datos, las personas con ciertas tendencias, por ejemplo, paranoides o de soledad, vendes datos y pues ya tienes, pues empiezas a bombardear con publicidad. Entonces, la monetización aquí es lo central. Se intenta monetizar. Entonces, ¿qué es lo que ganan las empresas? Pues al final de cuentas, no hay que olvidar que el modelo de negocios de la inteligencia artificial específicamente todavía está en construcción. Todavía se necesita encontrar la forma de sacar más beneficios económicos de estos nuevos modelos y de estas nuevas tecnologías. Y aquí entran justamente los chatbots. Entonces me parece que las personas, los gobiernos, debemos de poner no solamente en tela de juicio estos programas y estas tecnologías, sino ponerlas en el centro de la discusión, porque como sucedió con las redes sociales, el día de mañana que se intente hacer, creo que ya será tarde. Efectivamente será tarde, pero afortunadamente, al menos en México, estamos comenzando a tener estas discusiones, al menos en torno al uso de plataformas digitales. Esperemos que también se abra la mirada a estos chatbots, sobre todo, como ya lo indicabas, Ernesto, con los grupos más vulnerables y que también, pues, pueden caer en actitudes, en comportamientos de riesgo al relacionarse de forma errónea con estas tecnologías. Ernesto, agradecerte muchísimo esta plática con la audiencia de Mer Noticias. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes y saludos a todos. Gracias. Y todas. He platicado con el ChatGPT de muchos temas. Sentí cierto cariñito por la máquina y le dije que la quería, que lo quería, pensando que es un hombre el que me está contestando, un humanoide hombre, pero me voy enterando que no es un. En un momento dado ingresé y pude escuchar la voz y me va contestando una mujer y ahí sí que sufrí un descontento porque yo siempre creía que era una voz de hombre que contestaba. Ya después ahí le pude hacer el cambio. Pero, ay no, sí es peligroso esta situación. Es peligrosa esta situación, muy peligrosa, sobre todo, ya lo decíamos,
Todas y todos somos vulnerables a estas tecnologías. También por acá nos comparten otra respuesta a nuestra pregunta del día y nos dice Sergio Velázquez desde Valle de Chalco: sí he platicado con la inteligencia artificial, pero por razones de trabajo. Aún así he aprovechado para hacerle preguntas de carácter ideológico y me he dado cuenta de que está programada con ideología de derecha y anglosajona. Necesitamos desarrollar nuestra propia tecnología de inteligencia artificial. De igual forma también nos llegó una respuesta a través de nuestra cuenta de Instagram y nos comparten: sí, y no son tan sorprendentes, al final son máquinas que repiten ideas previas. Efectivamente, pero que cada vez están tratando de presentarse con un lenguaje más humanizado y como ya lo platicábamos con Ernesto en la conversación previa, pues hay muchos intereses, sobre todo comerciales, de por medio, pero incluso también ideológicos y políticos. Son las 2 de la tarde con 31 minutos y continuamos en Imer Noticias. Llegamos ahora a la infodemia del día de hoy y es que llegó el momento de separar la verdad de la mentira, ya que un incendio en la refinería Olmeca disparó versiones que apuntan a un supuesto abandono en su mantenimiento. Pero, ¿qué fue realmente lo que ocurrió? Bueno, Rafael Burgos nos lo cuenta. Redes sociodigitales y a través del medio La Derecha Diario México, circula una versión que atribuye el incendio en la refinería Olmeca, ubicada en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, a una supuesta falta de mantenimiento. Pero ojo aquí, los hechos cuentan otra historia. Petróleos Mexicanos aclaró que se trató de un incidente operativo. Una fuga en una bomba de carga de crudo provocó una pérdida menor de aceite, con fuego incipiente y humo negro. De inmediato se aplicaron los procedimientos de seguridad y la flama fue extinguida. Actualmente la refinería opera en condiciones normales. Recuerde, la desinformación también se propaga rápidamente, por eso va la recomendación: antes de compartir, verifique, porque la verdad también es noticia. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Antes de compartir, verifique por favor la información. Y ahora llegó el momento de irnos a la capital de nuestro país, y es que la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que la Ciudad de México ganó el Mundial en las calles. Esto al presentar un balance de 2,000 obras, operativos que atendieron a cientos de miles de personas y un legado de infraestructura en la capital del país. Toda la información con nuestra compañera Guadalupe Franco. Guadalupe, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Muy buena tarde. Así es, este miércoles la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó el balance final del Torneo Internacional de Fútbol y aseguró que la capital del país ganó la justa deportiva en las calles al destacar un legado de infraestructura, operación y uso del espacio público que afirmó permanecerá más allá de este torneo. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno destacó que 12 millones de personas disfrutaron de los partidos en el espacio público y afirmó que el torneo fortaleció la convivencia ciudadana. ¿Pero qué te parece si escuchamos sus palabras? En total, más de 12 millones de personas disfrutaron del Mundial en el espacio público. 2.5 millones en el Fan Fest del Zócalo. 461,000 en los festivales futboleros de las demarcaciones. 460,000 en el estadio. 3.7 millones en festejos masivos en distintos espacios públicos, 5.5 millones en eventos culturales y recreativos masivos. La jefa de gobierno además reiteró que durante este periodo se realizaron 2,000 obras de transformación, entre ellas más de 600 acciones de agua y drenaje con una inversión de 7,000 millones de pesos, además de la renovación del tren ligero, la línea 2 del metro, 4 rutas de electromovilidad y 500 canchas deportivas. En materia operativa señaló que se instalaron 50 puntos mundialistas donde casi 10,000 servidores públicos brindaron más de 81,000 atenciones. También se desplegaron 600 profesionales de la salud y se vacunó a casi 150,000 personas contra el sarampión y solo el 0.2% de las 3,600 atenciones médicas requirió traslado hospitalario durante los 39 días de este torneo. Finalmente, comentarte que la jefa de gobierno rechazó las acusaciones de Movimiento Ciudadano sobre un presunto desvío de recursos en obras hídricas y calificó como una burda mentira la campaña contra las obras de drenaje, a sostener que son proyectos verificables
y que la mentira no puede utilizarse como herramienta de acción política. Así lo dijo. Y la más reciente campaña es la burda mentira contra las obras de drenaje. Ningún interés político puede estar por encima de la verdad. La mentira no puede ser un arma de acción política. La mentira daña la democracia, deteriora la conversación pública y falta al respeto a la ciudadanía. No podemos normalizar la mentira ni aceptarla. Berenice Auditorio, mi reporte. Muchas gracias, Guadalupe, y seguimos en comunicación. Buenas tardes. En otras noticias, trabajadoras sexuales de la Ciudad de México llevan a cabo una conferencia sobre lo que ocurre en su entorno después de que concluyó el Mundial, otra cara de este evento deportivo. Toda la información con nuestra compañera Irma Cuevas. Irma, buenas tardes. Hola, Bere, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a todos los amigos de Imer Noticias. Sí, estoy aquí en la calle Corregidora, en Brigada Callejera, un organismo que se dedica para apoyar a las trabajadoras sexuales, y vinieron de diferentes estados del país para hablar acerca de la situación después de la Copa del Mundo. Para muchas de ellas fue difícil el trabajo y sobre todo disminuyó el mismo. Eso sobre todo en la Ciudad de México, ya que con la construcción de la ciclovía no tuvieron tanto trabajo, no tuvieron oportunidad de estar cerca, pues de poder alcanzar los niveles a los que estaban acostumbradas. Platicamos con Sandra Montiel, ella es trabajadora sexual de aquí de Calzada de Tlalpan. Esto es lo que nos dijo. Mira, fue pésimo. En la primera reunión que nosotras tuvimos con gobierno, se nos planteó que el nuevo corredor Tlalpan iba a estar inundado de turistas, que a lo mejor hasta nuestro trabajo se veía beneficiado. Una falacia total. Calzada de Tlalpan estuvo vacía. Como yo lo he dicho, los extranjeros que tienen los medios económicos o que tuvieron los medios económicos para viajar aquí a México al Mundial, no llegan a hospedarse a los hoteles de una calificación de estrellas baja. Es lo que nos comentó Sandra Montiel. Por su parte, trabajadoras sexuales de Guadalajara decían lo contrario, que a ellas después del FanFest tuvieron oportunidad de tener mayor trabajo, aunque sí allá tuvieron un mayor apoyo para poder ejercerlo a lo largo de estos 40 días de la Copa del Mundo. Así que mucha afectación para el trabajo sexual, por lo menos aquí en la capital, y ahora estarán esperando para regresar a sus puntos y reiniciar con su trabajo después de esta Copa Mundial de Fútbol. Veré, hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Irma, sobre todo porque ya lo escuchábamos, son voces de lo que se vivió también en torno a este torneo internacional, el Mundial, y que es importante tener todas las caras de esta situación, incluidas, claro que sí, las trabajadoras sexuales de la Ciudad de México. Muchas gracias y buenas tardes, Irma. Muchas gracias, Bere. Fuerte abrazo. Gracias. Dos de la tarde ya con 39 minutos, hora del centro de nuestro país, y estamos prácticamente ya en el último bloque de Imer Noticias, tu punto de referencia por el día de hoy. Vamos ahora con información internacional, ya que la Comisión Europea dio luz verde para que Paramount Skydance compre Warner Bros. Discovery en una transacción valuada en $110 mil millones que llevará al surgimiento de uno de los mayores conglomerados de medios y entretenimiento de todo el mundo. A través de esta adquisición, Paramount podrá tomar el control de activos como HBO y HBO Max, así como los estudios de Warner Bros., CNN, TNT y Discovery, entre otros. La comisión estableció como condición que Paramount aplique medidas para evitar conflictos de competencia en la distribución cinematográfica en países del bloque. En otras noticias, en Nueva York, el juez federal a cargo del caso de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores presentó la propuesta para que el juicio inicie el 1 de junio de 2027. Esta resolución se dio a conocer durante la tercera audiencia preparatoria realizada en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, que concluyó tras una sesión de unos 20 minutos para definir el calendario del proceso judicial.
De esta manera se inicia una fase de intercambio de pruebas y deliberaciones previas que se extenderá durante los siguientes meses hasta que llegue la fecha del juicio. De acuerdo con los reportes de la prensa internacional, tanto Maduro como Flores, que fueron trasladados desde el centro de detención en Brooklyn, donde permanecen durante el proceso, siguieron la audiencia junto con sus abogados. Refieren también que Maduro hacía anotaciones en una libreta, pero solo habló con su defensa antes de abandonar la corte. A las afueras del tribunal, grupos de manifestantes se congregaron para exigir la liberación de la pareja, acusada de cargos que incluyen narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas. Y estamos de vuelta en la capital de nuestro país. Vamos con Ciudad de México, ya que la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que enviará al Congreso capitalino una iniciativa de ley para elevar a rango constitucional el derecho de bienestar emocional en la capital de nuestro país. Con ello se busca garantizar una política pública integral de salud mental con énfasis en las juventudes y en la atención psicológica gratuita en escuelas, dijo la jefa de gobierno. También adelantó que se propondrá la creación del sistema bienestar emocional para coordinar la atención, prevención y respuesta ante emergencias emocionales en la capital. Esto al destacar los resultados del programa Vida Plena, Corazón Contento, que este año permitió atender a más de 1 millón de personas, entre ellas 908,000 estudiantes, y detectar oportunamente 147 casos de riesgo suicida. Pero ¿por qué es importante que la población, y especialmente las y los jóvenes, puedan tener acceso a la salud mental en nuestro país? Bueno, Fernanda López nos cuenta. Hasta hace pocos años, estaba sumamente estigmatizado hablar sobre enfermedades mentales o el estado de ánimo en general, fuera de emociones positivas y plenas. Sin embargo, el panorama ha cambiado. Las y los jóvenes hablan más abiertamente sobre este tema. ¿Por qué es importante implementar el acceso a la salud mental como un derecho constitucional? La Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Esto se traduce como que todas las personas tienen derecho a acceder a servicios de salud mental de calidad, sin importar su condición económica o social. Cuidar de la salud mental desde un enfoque de derechos humanos es también luchar contra factores como la pobreza, la violencia, la discriminación, el desempleo y la exclusión social, condiciones que pueden afectar profundamente el bienestar emocional de las personas y aumentar el riesgo de desarrollar trastornos mentales. De acuerdo con datos de la UNAM, que se dieron a conocer durante el simposio Salud Mental cerca de todos, en nuestro país, 3 de cada 10 personas han experimentado algún trastorno mental a lo largo de su vida, mismas que representan el 18% de las principales enfermedades que afectan a la población. Además, la Organización Mundial de la Salud advierte que las y los jóvenes son uno de los grupos más vulnerables y que el suicidio se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre personas de 12 a 20 años. De acuerdo con un estudio del Centro Universitario de las Casas, México enfrenta una grave escasez de profesionales en el área. Se estima que hay apenas 3 psiquiatras por cada 100,000 habitantes, cifra muy por debajo del promedio recomendado por la OMS. A este escenario se suma la falta de presupuesto, pues menos del 2% del gasto público en salud se destina a salud mental, así como la infraestructura especializada adecuada. Desde una perspectiva de derechos humanos, el cuidado de la salud mental implica luchar contra condiciones de desigualdad económica, social, laboral, entre otras, que impactan de manera directa en el bienestar emocional de la población. Para Imer Noticias, Amelia Fernanda López. Y para conocer más detalles acerca de esta propuesta, esta iniciativa para elevar el bienestar emocional a derecho constitucional, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Amaya Ordorica Imas. Ella es directora del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones, IAPA. Buenas tardes, Amaya, ¿cómo te encuentras? Hola, Berenice, muy buenas tardes. Pues con mucho gusto de saludarte a ti y a tu auditorio, y justo con esta gran noticia de que a partir del día de mañana el instituto será ya el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones.
Efectivamente, cambia de nombre, el IAPA ahora se va a llamar de manera distinta, lo cual también, pues, tendrá toda una serie de implicaciones que cambie su nombre a IASAMA. Pero antes de entrar de lleno a ese tema, quisiera platicar contigo rápidamente, Amaya, sobre esta propuesta, insistimos, de elevar como un derecho para todas y todos, y plasmado en la Constitución de la Ciudad de México, lo que es el bienestar emocional. Pero, ¿qué entendemos por bienestar emocional, Amaya? Pues justamente nuestra Constitución de la Ciudad de México, que es una constitución muy de avanzada en materia de derechos humanos, reconoce en el artículo 9 el derecho a la salud física y hace algunas menciones a la salud mental, pero realmente queremos hacer un ejercicio de robustecimiento, claro, del bienestar emocional que vaya más allá de la noción de atender la salud mental cuando se presenta alguna problemática de salud mental y más bien poder garantizar y promover el bienestar emocional como un derecho clave y fundamental para el goce de las personas de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, por eso la importancia de elevarlo a nivel constitucional, porque va más allá de que las personas puedan atender una situación de enfermedad o de problema, y más bien que podamos todas y todos entender que la salud mental y el bienestar emocional son elementos fundamentales de nuestro día a día que atraviesan toda nuestra experiencia de vida y que cuidar de ellas es una herramienta clave para el bienestar integral. Claro, y que así como existe, por ejemplo, para la salud física, pues un nivel de atención preventivo, también tendría que existir para la salud psicoemocional, sobre todo atendiendo a los grupos más vulnerables, ya lo decíamos, adolescencias, con este programa Vida Plena, Corazón Contento y otras estrategias que se implementan en Ciudad de México. Pero, ¿qué pasaría ahora que se eleve precisamente el bienestar emocional a un derecho constitucional? ¿Qué cambiaría, por ejemplo, a nivel presupuestal, a nivel de políticas públicas, de programas e incluso también de instituciones en la capital del país, Amaya? Pues justo lo que presentó el día de ayer nuestra jefa de gobierno y que hemos venido trabajando desde el YAPA bajo la guía de nuestra secretaria de Salud, es que no solamente se quede en nombrar el derecho en la Constitución, sino que de la mano se está planteando una reforma integral en materia de salud mental y atención al consumo de sustancias psicoactivas en la Ciudad de México, que logre varias cosas. Una de ellas es poder actualizar la normativa de la Ciudad de México a los avances normativos que hemos tenido a nivel federal como resultado del primer piso de la Cuarta Transformación, que incluyen una reforma sumamente avanzada a la Ley General de Salud, que reconoció el derecho a la salud mental y a la atención al consumo de sustancias psicoactivas desde un enfoque de autonomía, de derechos humanos y de voluntariedad, ¿no? Todo esto ha cambiado cómo vemos la atención a la salud mental y al consumo de sustancias psicoactivas con un enfoque no de aislamiento, sino de reintegración social. Y ese cambio queremos también traerlo a la normatividad de la Ciudad de México, pero además nuestra jefa de gobierno nos ha pedido ir más allá, a poder empezar a establecer lo que significaría crear un sistema de salud mental y de bienestar emocional en la Ciudad de México, que justamente es el paso siguiente. Los gobiernos conservadores, neoliberales, no solo debilitaron la salud en general, sino recluyeron la atención de la salud mental y del consumo de sustancias psicoactivas al ámbito del oscurito, a lo que no queremos ver, a lo que queremos aislar. Y el trabajo que nosotros estamos haciendo es para que se pueda volver transversal a todo el sistema de salud la atención a la salud mental y por consumo de sustancias psicoactivas, de manera que en cualquier hospital una persona pueda recibir una atención de urgencias por estos temas, que cualquier ambulancia sepa cómo atender una emergencia por estos temas, pero también que podamos prevenir llegar a estas emergencias teniendo cada vez más servicios del primer nivel de atención y ya tenemos los centros de cuidado de las emociones que hemos estado inaugurando junto con nuestra jefa de gobierno en cada una de las nuevas utopías para que no tengamos que llegar al punto de quiebre y la gente pueda atenderse de manera mucho más oportuna.
Que eso también es parte fundamental de toda esta transformación de lo que es ejercer la atención médica. Por un lado, considerarla de forma integral, como ya bien lo señalabas, Amaya Ordorica Imaz, directora del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones IAPA de la Ciudad de México, y por otro lado también, pues cómo acercar estos servicios y volverlos una conversación pues prácticamente cotidiana, así como hablamos de revisarnos la glucosa, de revisarnos el azúcar, de cualquier cosa de la salud física, hablar también de la salud mental como debe de ser, e incluso también, como lo señalaba Amaya, sobre el consumo de sustancias psicoactivas sin tener ya ningún tabú. Tenemos que tener estas conversaciones y el primer paso es precisamente la información, romper con los estigmas para poder realmente transformar estos servicios de atención pues en un sistema de salud integral y sobre todo público, que eso también es muy importante, que exista la oferta de servicios, pero ofertadas en este caso, valga la redundancia, por parte del Estado. Amaya, ahora sí también preguntarte acerca de este cambio que va a tener el instituto que tú diriges, sobre todo en el nombre. Vemos que se transforma de IAPA a IASAMA, pero más allá de la denominación del nombre, ¿qué hay detrás de esta reestructuración? Ya lo decíamos, de cómo concebimos la salud en la Ciudad de México. Justamente, cambia el nombre, que es fundamental porque es clave que la gente sepa identificar las instituciones con claridad, dónde es que va a recibir qué tipos de servicios, pero también cambia algo mucho más importante y de fondo, y es que se añaden una serie de atribuciones al instituto con las que no contábamos previamente para la atención a la salud mental, y queda entonces por primera vez establecida una institución que concentra estas atenciones de manera especializada en el gobierno de la Ciudad de México. Y ese es el gran cambio que estamos viendo a través de este decreto, que irá acompañado de la reforma que ya anunció nuestra jefa de gobierno de manera integral y que está enfocada en poder generar el andamiaje institucional necesario para sostener los servicios que garantizan derechos. Amaya, finalmente, para las personas que nos estén escuchando y que quieran pues acercarse a los servicios que ofrece actualmente el IAPA en Ciudad de México o obtener más información también acerca de la salud mental o el consumo de sustancias estupefacientes, ¿cómo podrían contactarles? Pues primero que nada anunciarles que las redes sociales del instituto continúan activas, todavía con el nombre de IAPA, y que ahí mismo iremos anunciando cómo va a ser la transformación de estos espacios de comunicación clave del instituto, pero también recordarles que pueden llamar en cualquier momento al asterisco 0311 a Locatel, a la línea de las emociones. Ahí en el menú de Locatel les va a venir la opción de contactar a la línea de las emociones, donde van a recibir una atención por parte de psicólogas o psicólogos que les brindarán una orientación general en materia de salud mental y por consumo de sustancias psicoactivas, y les pueden apoyar a vincularse a los servicios que ofrece el instituto. Y también no olvidar que en casi todas las utopías pueden encontrar centros de cuidado de las emociones y centros colibrí, así que pueden acercarse gustosamente a cualquiera de estos espacios por más información. Sobre todo esta invitación que nos haces muy atentamente, Amaya, a acercarnos a estos servicios. Ya lo decíamos, que también es muy importante que salgan de los espacios que tradicionalmente ubicamos como de atención médica, como los hospitales y demás, sino que estén también incorporados en otro tipo de centros, incluso más amigables para algunos usuarios y usuarios, como lo pueden ser en este caso las utopías. Y también el tema de la proximidad, claro que es fundamental, y precisamente son herramientas que ya existen, al menos en Ciudad de México, y que es importante que las personas que las necesiten las utilicen, porque para eso están, para precisamente pues proveer y vigilar y cuidar la salud mental de todas las y los capitalinos. Amaya, agradecerte muchísimo esta conversación con toda la audiencia de Imer Noticias. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Berenice, y buena tarde a ti y a tu auditorio. Gracias, Amaya. Lo curioso, lo inesperado y lo peculiar de la actualidad. El lado más kitsch de la información. En Imer Noticias, segunda emisión. Segunda emisión.
Ahora sí, ya estamos en lo más kitsch del día de hoy, siendo las 2 de la tarde con 54 minutos. Casi se acaba este programa, pero antes tenemos que ir con lo kitsch porque cuando creíamos que ya habíamos visto todo en las calles de la Ciudad de México, llega ahora una nueva historia que demuestra que la realidad supera cualquier idea de la inteligencia artificial. Hoy en nuestra sección dedicada a lo más kitsch del momento, llega un taxista que decidió llevar la experiencia de usuario al siguiente nivel. Escuchemos la información de Fernanda López en voz de Alberto Palomino. Olvídense de las aplicaciones, porque ahora los taxis de la Ciudad de México ya evolucionaron su servicio. Una pobre iguana verde le dijo a una colorada: vámonos para mi tierra a pasar la temporada. Tal es el caso de un taxista que sorprendió a todos en redes sociales al llevar como una pasajera a una iguana que iba muy quitada de la pena, disfrutando de su hierbita y tomando el sol como si hubiera pedido un viaje categoría confort. Pero qué Uber ni qué nada. Los taxis capitalinos ofrecen experiencias que ninguna plataforma puede igualar. En ellos puedes sentarte, incluso en el parabrisas, disfrutar un snack, agua, algo más para disfrutar el tráfico. Eso sí, no sabemos si la iguana pagó con tarjeta, efectivo o dejó unas hojitas de propina. En fin, México ganándole a la inteligencia artificial como siempre. Sabré olvidar, porque el silencio no da opción cuando uno canta, y este dolor se ha de esfumar en mi garganta. Sabré olvidar, aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes, pues sonreír es un remedio de valientes. Sabré olvidar y que te cante quien te quiera de verdad. Escuchamos Sabré olvidar de Silvana Estrada, cantante mexicana, que nos trae esta propuesta. No es nueva, hay que decirlo, pero ya que hablábamos del tema de salud emocional, pues una parte muy importante es también cómo tratamos los dolores, las carencias, sanar ciertas situaciones que nos afligen y que es importante efectivamente para procurar nuestra salud emocional, y que por eso ya escuchábamos, existen muchas herramientas actualmente, o mejor dicho, políticas públicas y programas, como lo comentábamos con Amaya Ordorica en Ciudad de México, que nos pueden ayudar cuando estemos en una situación compleja o difícil para sanar y para poder pasar esa situación. Y ahora, regresando precisamente al tema de nuestra pregunta del día de hoy, nos llegó otra respuesta por acá en la que nos contestan: buenas tardes, comentando sobre este tema, la inteligencia artificial puede ser una herramienta de apoyo útil para el estudio o para el trabajo administrativo, por ejemplo. Sin embargo, en malas manos puede ser muy dañina. El problema con muchas inteligencias artificiales es que al ser gratuitas, a cambio pueden tomar los datos de las personas y usarnos incluso para entrenarlas gratis. Por eso hay que limitar su uso y tener cuidado de qué información se comparte con un chatbot. Efectivamente, como este comentario que nos mandan, es importante, ya lo platicábamos también en la conversación con el especialista el día de hoy, que hay que regular, hay que reflexionar qué hay detrás de todas estas relaciones con la nueva tecnología, sin criminalizarlas, pero sí poniendo ciertos límites y candados para cuidarnos entre todas y todos. Con esto nos despedimos el día de hoy, pero nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos, a ti y a todo el equipo que hizo posible esta transmisión. Hasta mañana, gracias. Abrazarme al horizonte y olvidar. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo. Desde lo público, contigo.